Y bueno, sobre el tema, 8 de la mañana con 4 minutos, es un gustazo y es un lujo tener aquí con nosotros, usted lo conoce muy bien, a Francisco Lezama. Él es economista, director general de Púrpura Analytics. Hay que seguir a Púrpura Analytics, vale muchísimo la pena, le pone @púrpuraamx, es como puede seguir a Púrpura Analytics, y desde luego vale mucho la pena seguir a Paco, le pone Francisco Lezama, y con él lo único que pasa es que se aprende, eso es lo malo de ver a Francisco, uno aprende, que eso es lo, bueno, es lo malo entre comillas. Gracias, Francisco, bienvenido, ¿cómo Gastón, estás? como siempre, un gusto saludarte a tu audiencia. Feliz año nuevo. Felicidades, un año, sí. Electoral profundo, un año electoral que en el mundo, como 40 mencionabas, países. 40 países, y en México la madre de las batallas electorales. Sí. Una presidencia de la República, 500 diputaciones entre uninominales y plurinominales, todas las senadurías en los estados de la República, 2.500 ayuntamientos. Hay cerca de 60,000 cargos en juego, tomando en cuenta los regidores. La lista nominal en México es de 60 millones. Aproximadamente de 60 redondeando. millones de electores. Fíjate que yo tenía la duda, porque yo te quería preguntar. En las elecciones del 2018 votaron... No son 90 la lista nominal y votaron 60. Es correcto, Perdón, tienes toda la hago razón. la Teníamos ambos el dato. Sí, 90 millones, alrededor de 90 millones de personas fueron las que votaron en el 2018, de las que podían votar. Votaron alrededor de 60 millones, y de ese 60 millones, alrededor del 52%, un 30 y tal vez 2 millones, votaron por el hoy presidente. Por el es hoy más o presidente menos. López Obrador. A mí me llama mucho la atención, y no está de más hacer el ejercicio, porque tenemos en el sistema presidencial con el que vivimos, resulta que con un tercio de la población que vota pueden gobernarte, y eso nunca va a ser la mayoría. Es correcto, el presidente Peña Nieto en el periodo 2012-2018 ganó con un 33% de las intenciones de voto de una lista nominal que en ese entonces era cercana a los 80 millones de personas, con una participación que rondó el 55%, entonces con 40 millones de personas votando, como con 13 millones de votos ganó el presidente Pero Peña. fíjese, eso no... Es el sistema democrático y pero representativo. ¿tú qué opinas que de tenemos. este sistema? O sea, al final te acaba gobernando alguien que tiene el 13% de los votos realizados. Indudablemente, pero por otro lado hay sistemas donde las segundas vueltas lo que hacen es dificultar la elección en el sentido parlamentario de la misma. Es decir, cuando haces una vuelta para diputados y las, fuerzas políticas están más dispersas, y una segunda o una tercera vuelta para las elecciones presidenciales, es cierto que la legitimidad que ganan quienes ganan las segundas y las terceras vueltas con más del 50% de las elecciones, con una mayoría simple en su elección, pues gana mucha fortaleza y mucha legitimidad de cara al electorado, pero en un Congreso que a lo mejor tiene más fuerzas en las primeras vueltas, suelen presentarse las minorías que también juegan y que también deciden no alinearse a veces hacia la mayoría del ganador, dificultan a la hora de la construcción de los ejercicios parlamentarios, los presupuestos, las políticas públicas. Entonces la segunda vuelta no es tan buena como parece. No es la panacea que tiene, digamos. Porque lo vemos nada más con la presidencia. Yo no, otra historia es cuando lo haces con el Congreso. Y preguntémoselo a Argentina con Javier Milei, que es un presidente que acaba de ganar con un alto grado de legitimidad, empieza a tomar algunas decisiones polémicas. El tiempo dará la razón si esas decisiones son acertadas o son erróneas, pero el apoyo masivo y popular de más del 50% de los argentinos que votó por él, hoy se están derivando en cacerolazos, que es una tradición argentina bastante profunda de salir a protestar. Y que no los van a dejar protestar. Y que no los van a dejar, y entonces esa legitimidad se erige y se erosiona de manera muy rápida, y el Parlamento no necesariamente va a estar alineado con un presidente que no es tan popular. Oye, Paco, pero bueno, me desvié del tema, porque además es interesante. Hay muchos cálculos ahorita que te empiezan a decir, oigan, es que los números están, independientemente de que usted sea admirador, fan, o le sea totalmente intravenoso el presidente Obrador, no importa, ¿no? Se respeta a los que lo apoyan y se respeta a los que no lo apoyan. Pero es importante entender cómo nos dividimos los votos, cómo se dividen los votos. Decía mi abuelo, te lo he dicho muchas veces, mi abuelo decía, lo importante de la democracia no es votar,
es cómo cuentan los votos. Es correcto, y como decía mi maestro de estadística, y también te lo he dicho muchas veces, una encuesta, que es el tema que nos atañe hoy, pues acaba siendo un ejercicio estadístico, y los ejercicios estadísticos son como los trajes de baño. Muestran lo que tú quieres mostrar, lo que te conviene mostrar, lo que te parece atractivo. Te oculta lo que no, lo feíto. Pero el hecho es que nunca muestran todo. Exacto. Porque si mostraran todo, pues ya no serían un traje de baño. Ya estaríamos hablando de otras cosas. Y en términos nacionales, ¿cómo ves, cómo empezamos enero? Es curioso lo que decías hace un momento de cómo se comportan las elecciones, de cómo una elección de tercios pues puede hacer que con el 13% efectivo de la lista nominal total puedas gobernar un país. Esta elección, con la salida de la boleta de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, después de todo el polémico caso que tuvo alrededor de su postulación, no postulación, el interinato, y quedó siendo una elección de dos, entre dos mujeres, Claudia Sheinbaum por la coalición Juntos Haremos Historia y Xóchitl Gálvez por la coalición Fuerza y Corazón. Esto hace que las preferencias electorales se dividan de manera más sencilla de lo que se hizo en el pasado. El electorado va a tener esencialmente dos decisiones que tomar. 3, o votar por Morena y sus aliados con Claudia Sheinbaum, o votar por Xóchitl con el PRI, el PAN y sus aliados, o abstenerse de realizar su voto. Eso hace que los márgenes de legitimidad, en este caso, sean mayores. Es muy probable que quien resulte ganadora de esta contienda entre mujeres, que es un gran logro democrático que vayamos a tener a la primera mujer presidenta de este país, tenga más del 50% de las preferencias electorales. Ahora, ganaría con el 50%, 51% de aquellos que vayamos a votar. Es correcto. Y se prevé ahora en las distintas encuestas que han sacado una participación electoral más baja de la que hubo en el proceso anterior, porque no existe tanta polémica. Existe una percepción de que Claudia Sheinbaum es la virtual presidenta de la República. Ella, en su narrativa, se asume como presidenta de la República. Al haber recibido el bastón del manto, ya se vio, y tiene los números y las preferencias para hacerlo. Tiene el control político de los congresos de ambas cámaras. No tiene mayoría absoluta, pero tiene el control político de ambas cámaras. Tiene 22 gobernadores y gobernadoras que están con ella. Pero Paco, por eso quise sacar al principio lo que saqué, precisamente por esta duda que tengo, porque al ser una campaña de dos y una elección entre dos mujeres, si regresamos a los números con los que ganó Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de 30 millones. Hoy, con 90 millones en la lista nominal, si salen a votar 60 millones, igual que hace 6 años, suponiendo, no está del todo garantizado que debe haber algunos votantes de Andrés Manuel López Obrador que dijeron, híjole, no debía haber votado por él. Indudablemente. Y debe haber otros que dijeron, oye, hubiera votado por él. Al presidente lo aprueba el 55% de la población. Eso significa que no lo aprueba el 45% de la población. Entonces, si estos votantes logran encenderse e involucrarse de manera activa con la campaña, la verdad es que no está pasando. La candidata Xóchitl Gálvez tuvo un inicio fulgurante, siendo muy disruptiva, siendo muy polémica, y pareciera que el tránsito al interior de los partidos la ha acartonado un poco y le ha quitado esa chispa de frescura. Y el mensaje, no se consolida el mensaje. No hay una narrativa muy clara, ¿no? Y eso es algo que a todas luces se nota, que diversos analistas los han dicho, y que poco a poco la candidata Gálvez, la precandidata en este momento, está articulando una narrativa de ataque hacia lo que está pasando, particularmente en los temas de seguridad con el presidente de la República. Y está dirigiendo su campaña hacia el presidente y no hacia la doctora Sheinbaum, que también ella tiene una narrativa muy clara. La narrativa de la doctora Sheinbaum tomó alguna de sus principales debilidades, que es pues que no es una persona reconocida por su carisma personal, como lo era. No es una marimba, no le invitarías a tu fiesta. No, pero ella en su narrativa es muy clara. Ella es una científica que está construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y para construir una obra de ingeniería como el segundo piso de la Cuarta Transformación, no necesitas emocionar a la gente, necesitas ser efectivo. En estadística y en las encuestas, la pregunta siempre te dirige a obviamente una respuesta, pero leía el otro día que muchas elecciones no se tratan de votar a favor de alguien, sino de votar en contra de alguien. Hay una diferencia. El miedo y el enojo mueven mucho. En el 2018,
hubo un gran sentimiento de miedo y un gran sentimiento de enojo respecto a lo que pasaba en términos de seguridad, en términos de corrupción, en términos de distintos problemas que arrastraba este país. No creo del sexenio del presidente Peña, creo que acumulados a través de muchos años de crisis. Y de Calderón y la inseguridad. Y de Calderón y del zapatismo y del 94 y la devaluación del peso y de la Madrid. Hay muchas cosas que a lo mejor traíamos cargando que derivaron en este cambio de sistema democrático hacia una visión más de izquierda en algunas cosas, en otras un poquito más conservadoras como lo ha sido el presidente, y que como dices, nos puede gustar o no, podemos estar a favor o en contra de él, pero indudablemente es el presidente más popular que ha tenido México en los últimos 30 años y uno de los líderes más carismáticos que hay en América Latina. En el último tramo del gobierno de Calderón, en el último tramo del gobierno de Vicente Fox, he leído que también compartían más o menos la aceptación que... Sí, compartían la aceptación. El gran contraste es con el presidente Peña, que acaba con aprobaciones cercanas al 12%, sino que eran esencialmente las bases priistas que lo aprobaban y que celebraban su gobierno como un gobierno exitoso. La realidad es que la desaprobación al gobierno del presidente Peña era masiva y eso orilló a mucha gente a salir a votar con la construcción de una narrativa simple del presidente López Obrador, que era que iba a acabar con la corrupción. Exacto. Y esa iba a ser la panacea y la solución. Y es una narrativa que mantiene hasta hoy. Mencionabas los números. El traje de baño del lado de Claudia dice que van a existir entre 30 y 40 puntos de diferencia entre ambas candidatas. Lo sustenta con un gran número de casas encuestadoras que trabajando a favor de ciertos gobiernos, trabajando con algunos intereses, han publicado consistentemente esos números y han sido errados consistentemente en esos números en muchas entidades de la República. El caso del Estado de México es sintomático. Las mismas encuestadoras que daban 20 o 25 puntos a la candidata Delfina Gómez, hoy gobernadora, pues la elección acabó siendo una elección de 8 puntos, una elección de un dígito, no diría cerrada, pero mucho menos dispar en cuanto al tema. Y el tema publicitario de las encuestas es que inhiben esa capacidad. Si yo estoy con los que van a perder y me dicen que van a perder por 20 goles, pues no voy al estadio. Mejor me quedo en mi casa y me evito la vergüenza. Y donde que luego veo en el partido que acabó 2-0, digo, híjole, y si yo hubiera ido, me lo perdí. A lo mejor si yo iba y les aplaudía y les gritaba, pues les infundía ánimos y eso lograba hacer que el equipo al que yo favorezco. Este primer punto que nos dices ahorita es algo que debemos tomar todos en cuenta, y es que las estadísticas, las encuestas muchas veces pueden provocar reacciones en nosotros. Por supuesto. Y hay que tener cuidado con eso. Por supuesto, y sobre todo en una contienda de dos, uno siempre quiere estar con el ganador. Entonces, estas encuestas pueden desincentivar, tener el efecto de desincentivar al electorado de participar. Una alta participación ciudadana es una correlación muy clara, tiende a no favorecer a los partidos en el poder, porque los partidos en el poder utilizan otros mecanismos, digamos, de promoción del voto, de movilización del voto dentro de los márgenes legales, que les permiten pues movilizar estructuras muy sólidas y muy claras. El voto, vamos a ponerlo entre muchas comillas, libre, informado, es el voto que aparece, digamos, espontáneamente dentro de los temas. Es un voto que caracteriza a partidos como Acción Nacional en Yucatán, que tienen estructuras políticas comparadas con las de los partidos tradicionales mucho más pequeñas, pero que a la hora de sacar resultados electorales salen de donde nunca te lo imaginas, que es el votante, digamos, libre, efectivo, que se domina por la información que existen en las campañas y que toma decisiones racionales respecto a ello, ¿no? Entonces, en lo nacional tenemos que tener cuidado con los números que vemos, tómelos con pinzas, porque lo que se busca muchas veces es por unos el animarnos a ir a votar, pero los otros tienen la intención de desincentivar que vayamos a votar. Y por supuesto, del lado de Xóchitl dicen que esto es una elección de 12 puntos y que 12 puntos se pueden remontar muy fáciles en 6 meses de campaña, ¿no? Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad siempre está en el medio, entre 12 y 30, probablemente hay algo así como 20 puntos de ventaja. Yo creo que esa es la ventaja que hoy Claudia Sheinbaum tiene por encima de Xóchitl Gálvez, es un montón, 20 puntos de ventaja, estamos hablando de varios millones de votos en el tema. ¿Podrá cambiar eso? Dependerá del desarrollo de las campañas, pero en el disparo de salida, si esto fuera una carrera de 100 metros, pues el disparo ya sonó, Claudia lleva avanzados 20 metros y Xóchitl no lleva avanzados ninguno, ni siquiera ha salido del pit. Vamos a ver si corren. Entonces, para quienes simpaticen con Xóchitl y con la coalición Fuerza y Corazón, pues eso es una cosa a tomar en cuenta. Y aquí en el estado de Yucatán, también el resultado es variopinto.
Hace algunos días y de manera consistente, Massive Caller, que es una encuesta que a mí no me encanta su metodología. Es telefónica, ¿no? Es y lo hemos telefónica, platicado aquí. pero ojo, con todas las críticas que yo le he hecho a Massive Caller, fue la única casa encuestadora, bueno, nosotros y otras cuantas, pero no tenemos el alcance de Massive Caller, que le pegaron más o menos al resultado del Estado de México y que tienen cierta asertividad a la hora de compartir sus números, los comparten de manera constante y generan una percepción que se ha parecido mucho al resultado de la boleta. No es el objetivo de una encuesta predecir, el objetivo de una encuesta es ver una fotografía del momento, pero la fotografía que más se ha parecido en resultados son las de Massive Caller. Entonces, todas las críticas hechas a las encuestas telefónicas en este espacio hemos sido bastante vehementes en ella. También hay que reconocer cuando hacen las cosas bien. Massive Caller constantemente en Yucatán ha publicado una encuesta donde el candidato de la coalición o de la posible candidatura común, como se vislumbra entre el PAN, el PRI y el PRD en Yucatán, que es Renán Barrera, lleva entre 8 y 10 puntos de ventaja sobre el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que es Joaquín Díaz Mena. Por el lado de de los intereses más cercanos a Joaquín Díaz Mena, publicaron una encuesta de Demotecnia donde traía 20 puntos de ventaja Joaquín Díaz Mena por sobre Renán Barrera. Sí, que eso cuando lo ves te choca, ¿no? El decir, oye, a ver, espérame. ¿Dónde suena, ¿no? ¿Dónde está la realidad? La realidad seguramente debe estar en el medio y eso a mí a lo que me suena en las encuestas que nosotros hemos levantado, esa es la realidad, que las cosas están en los márgenes de error, es decir, entre 2 y 3 puntos de ventaja, dependiendo de las zonas y dependiendo de las simpatías donde estés encuestando. Indudablemente Joaquín Díaz Mena tiene una potencia bastante mayor en el interior del estado, pero la fuerza de Renán Barrera y del PAN que se concentra en Mérida, pues también juegan dentro de esta elección. Entonces va a ser una elección, desde mi perspectiva, una elección parecida a lo que pasaba en los 70s, donde el interior del estado votaba masivamente por una cosa y la ciudad de Mérida masivamente por la otra, y dependerá de la fuerza, de la capacidad de movilización, de qué tanto encandilen las campañas electorales, quién ganará eso, y de eso dependerán también las encuestas y lo que pase en la capital de Mérida, que concentran más del 60% del electorado. Es decir, la batalla entre Cecilia Patrón y Rommel Pacheco, que acaba de ser nombrado como el precandidato. Leí ahorita, los fundadores de Morena están invitando ahorita a una conferencia de prensa para decir lo que opinan. No están muy contentos con lo de Rommel. Hay mucha polémica alrededor del nombramiento de Rommel. Pero ya quedó. Indudablemente Rommel es un tipo y es un político popular, es un político muy conocido, con altos niveles de conocimiento y altos niveles de aceptación. Pero ahí te interrumpo, por favor. ¿Es un deportista popular? ¿Es un deportista o es un político? Es un deportista popular que lleva 3 años de carrera política como diputado y que ganó una elección con unos márgenes más cerrados que en otros lados, que la ganó con el PAN y no con Morena, pero también reconozcámosle que existe, en él ya una experiencia de salir a una campaña y ya una experiencia de salir a pedir el voto. ¿Será esa experiencia suficiente, estando ahora en otro partido, viniendo bajo la perspectiva de un advenedizo, como le están llamando en algunos espacios, para enfrentarse contra una candidata como Cecilia Patrón, que tiene altísimos niveles de aceptación popular y una ascendencia dentro de un partido de la que ella es una figura muy importante? Lo sabremos en junio. Pero pareciera hoy que el arranque sí le da cierta ventaja a Cecilia, alrededor de unos 10 o 15 puntos de ventaja, y en la medida en la que la elección de Mérida no sea cerrada, esa elección evidentemente favorecerá al PAN en la gubernatura. La gran pregunta que tenemos que hacernos es si la popularidad del presidente se le va a transmitir completa a Claudia Sheinbaum para que ella gane, si Xóchitl Gálvez va a poder remontar narrativa y estratégicamente todos los votos que tiene, y qué va a pasar en el equilibrio Mérida e interior del estado entre Renán Barrera y Joaquín Díaz Mena, qué va a pasar con Cecilia y Rommel, y en función de eso la definición de 106 ayuntamientos, 21 diputaciones, 6 diputaciones federales, 3 senadores, qué va a pasar con la presencia de Rolando Zapata en la boleta dentro de la coalición, habrá coalición en qué partes, hay muchas variables que aún no están resueltas de la política, y eso hace que la elección que viene sea de las más interesantes de la historia. Francisco Lezama, como siempre, muchísimas gracias. Hay que seguirlo, siga Púrpura Analytics, de verdad, Púrpura AMX, publican constantemente resultados que son muy interesantes, y desde luego hay que seguir a Francisco Lezama también en X o en el Twitter, como le quiera llamar a usted. Paco, como siempre, gracias. Un gusto, Gastón. Esperamos vernos pronto por aquí de vuelta para seguir hablando de datos y elecciones. Ninguna molestia, encantado. Ahí lo tienes, Francisco Lezama, 8:23, nos vamos a un corte, regresamos.